Padre Carlos Bartolomé, en una charla que pueda extenderse haciendo memoria, trayendo toda la historia que carga encima y nos la pueda hacer vivenciar también a nosotros a través de las palabras. Muchas gracias por el momento y queremos escuchar. Bueno, gracias por la posibilidad de hablar de alguien que creo que fuimos grandes amigos y que me salvó y salvó mi sacerdocio. Como una anécdota que fue cuando estábamos aquí, era tal la presión interna y externa de la iglesia que yo prácticamente quería largar todo, incluso sacerdocio, incluso vida religiosa, y hablaba con él en la casita allí del barrio de San Cayetano. Conversábamos largo y yo le decía, mire, devoto, yo largo todo. Bartolo me decía, no se toman decisiones cuando uno está alborotado. A los 15, 20 días volvía, bueno, yo sigo devoto. Y así como 2 o 3 veces, ¿no? Fue uno de los que me... Y el otro que me ayudó también fue Monseñor Angelelli, que en parecidas circunstancias, estando yo en Córdoba, me ofreció una parroquia. Entonces yo me dije, entonces no está todo podrido en Dinamarca, y seguí. Son los dos, Angelelli y Devoto, los que me han sostenido, junto con mis amigos, ¿no? Angelelli, Julián Cini, el Coco y Torres, que nos aguantábamos y nos sosteníamos en los momentos críticos, ¿no? Pero voy a este coloquio que vamos a hacer, lo quiero sintetizar en 2 acontecimientos. En el velorio de Monseñor Angelelli, que acompañé a Monseñor Devoto, para que él no fuera solo en ómnibus, la compañía está allí, junto con otros sacerdotes. Y allí entonces se vio ahí estampada la situación de la iglesia. Cuando llegamos a la plaza, el pueblo nos decía, han matado al padrecito. Y en el velorio estaba el cadáver del Monseñor Devoto, bien encerrado, porque estaba el cuerpo destrozado. Angelelli. En el fondo de la pared del atrio de la catedral, el ejército y los policías, y en la otra pared, los obispos, sacerdotes, el nuncio y cardenales que vinieron al entierro, y nosotros los sacerdotes comunes, nosotros llorando lágrima viva. Y ahí yo le escuchamos al nuncio, a varios de los obispos e incluso a uno de los cardenales decir, manejaba como un loco, por eso se mató. Las 2 tesis, ¿no? La del gobierno y la del pueblo. Manejaba como un loco y se mató, lo mataron al padrecito, el martirio. Tuve la gracia de Dios me dio esa gracia de poder ir, después de 40 y tantos años, 45 años, a la beatificación de los mártires de La Rioja. Y en el decreto que da el Santo Padre, o sea, la llave de San Pedro, a ti te doy las llaves, lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo, lo que encierres será encerrado en el cielo. Eso se llama la llave del reino. El Papa Francisco lo declara beatos. ¿Y cuál es la causa del martirio? Porque han defendido la caridad y el amor a los pobres. Lo que, dicho en lenguaje moderno, es la defensa de la doctrina social de la Iglesia. Esa fue la causal del martirio de Angelelli y del grupo, ¿no? De Angelelli, Wenceslao, Gabriel y Carlos. Y entonces vi el muy parecido de la situación argentina, en el momento del martirio y en el momento de su beatificación. Saquen las conclusiones que ustedes quieran de ese cuadro que yo les pinto.
entrando después en anécdotas de Monseñor Devoto. 2 semanas antes, por lo menos, él presumía que algo iba a pasar. A mí personalmente me dijo, si me llega a pasar algo, hay algo que no lo pude hacer todavía. Ese algo era enviar una carta al Vaticano para que resolviera un problema de un sacerdote que estaba bajo la jurisdicción de lo que el sacerdote había hecho, bajo la jurisdicción de la Santa Sede. Cuando he nombrado Torres como vicario episcopal, le digo, mirá que hay una carta que tiene que enviarse al Vaticano y que yo sé que tiene que ver con el obispo y conmigo. Entonces él, cuando revisa las cartas, me dice, sí, es acá. Bueno, entonces cambié el titular, me puse yo y le mandé al Vaticano, ¿no? Cuando me despiden, al final del año 84, el vicario Torres, Julián Cini, Coco, me despiden con un asado, llega la carta. Al día siguiente a mí me trasladan, ¿no? Lo que designa el Vaticano era positivo para ese sacerdote. O sea que suponíamos con Julián Cini, o a lo están trasladando de diócesis y lo mandan a otra diócesis, o se va a morir. Eso es interesante, se suponía eso. Y como le decía a varias otras personas, ¿no? Él esa noche me avisó que moría. Estaba yo rezando el breviario y veo como una luz. Pensé que dije yo, debe ser un ovni. Después dije, no, debe haber una alza de tensión eléctrica. Y seguí rezando. Le pregunté a uno que estaba viendo televisión en la casa de al lado si había habido, no ha habido alta tensión. A la mañana siguiente me avisan de la muerte en la misma hora en que vi la luz. O sea, me avisó que sí, que ese algo tenía que yo solucionarlo, ¿no? Después lo acompañé a él como misionero y luego como director de catequesis en un montón de las visitas que él hacía en la diócesis. Y lo hacía a lugares donde había, me acuerdo, un lugar donde había cinco casas, un paraje chiquito, allá iba él a confirmar y a bautizar. Y dormía donde podía. Comía, al principio, él tenía varios problemas muy serios de estómago, entonces no podía comer lo que comúnmente se da en el campo, los guisos, todo eso. Entonces se cuidaba. Y escuchó de una persona, este obispo no come lo de nosotros. A partir de allí, él comía de todo. Cuando él volvió, eso yo lo vi personalmente, volvió de esas visitas pastorales que hacía, que a veces duraba un mes, volvía mal, una vez lo tuvieron que internar. Y en otras ocasiones, ¿qué hacía él? Agarraba mamones maduros, porque tiene el ácido que es muy fuerte y estomacal, y vivía a mamón durante una semana, para purgarse. Y comía de todo. Se mataba por el pueblo, ¿no? Sí, su capacidad de inculturarse fue formidable. Y Monseñor Devoto era de San Isidro, no de la clase alta, pero una clase normal. Y tenía un tipo de vida no como la de acá. Y él había hecho en el concilio el pacto de ser obispo para el tercer mundo, junto con los grandes obispos que el Tergámara y un montón de los obispos había firmado, pero no le era tan factible al principio. Pero cuando viene la inundación del 62, creo que fue 66. Cuando viene la inundación del 66, ahí él se da cuenta que los pobres no son pobres por ser vagos, sino por la situación social. Y ahí sí se compromete, y ahí sí él hace
el voto de pobreza realmente, la opción por los pobres a fondo. Es lo mismo que le pasó a Monseñor Romero en San Salvador, que era muy difícil el hombre, ¿eh? En anteriores diócesis del Estado Romero no era lo que fue después. Pero cuando va a San Salvador y se encuentra con la situación y ve los pobres, por qué son pobres, hace la misma opción, y es el santo. Lo mismo que le pasó al obispo de Roma, Francisco. Cuando es obispo de Buenos Aires, cambia en la opción por los pobres. Cuando ve la pobreza y está con y ahí hace la opción que es ahora. Esos son los proyectos y planes de Dios. Lo mismo hizo conmigo. Yo vengo de una familia bien, papá tenía un negocio, tipo ramo general en un pueblito chiquito, Ramallo. Nunca me faltó nada de chico. Bueno, después todo el seminario, todo eso lo pueden leer ustedes en el libro del sobreviviente. Y cuando después fui profesor en el seminario menor de Bellavista, después vengo acá. Cuando hago la primera novena en el campo, volví acá y dije una mala palabra, pucha, perdí 15 años de mi vida sacerdotal. O sea, no los perdí, pero era otra cosa. Y aquí me convertí realmente. Por eso los años de pastoral más felices y más provechosos y más, lo que más me dieron fueron estos años que estuve acá en el campo. Que después donde fui a Perú y después fui en Uruguay, ya seguí con el mismo sistema, ¿no? Sobre todo preparando a los laicos, ¿no? Para que sean agentes de pastorales realmente eficientes, ¿no? Cuando la diócesis me invitó, realmente fue la cumbre del retiro que yo hice en la pandemia. A mí la pandemia me hizo muchísimo bien. Porque como buen anciano me obligaron a estar bajo llave. No podía salir en la calle. No me dejaban. Entonces comencé a leer libros de teología, espiritualidad, vi muy poca televisión, recé mucho y Dios me hizo ver y conocer mis límites y aceptarlos. Entonces, es un retiro larguísimo de 2 años, ¿no? Y cuando viene esta invitación, digo, esta fue la respuesta de Dios a través de Devoto. Porque si no hubiera estado yo por Devoto como estuve, no me hubieran invitado. ¿Y no hubiese sido el que sos? No, si no fuera por Devoto, por Julián Cini, Arroyo, Torres, el de Santa Lucía. Nieria, ¿no? Nieria, sí. Ese grupo, éramos 7 sacerdotes que estábamos juntos con Devoto, realmente convencidos de esa pastoral. Muchos de los otros lo hacían porque, bueno, había que hacerlo. Alguno pidió traslado a otra diócesis, a Corrientes, porque no tragaba la pastoral de conjunto, en no cobrar todo lo que se hacía de los sacramentos, etc. Entonces, todo ese grupo realmente me salvó a mí, porque en ese tiempo vos no sabías quién era quién, ni en el clero ni en los laicos. Me recuerdo aquí, caminando por esa calle, venía una persona, laica, y se pasó a la otra calle. Si no fue aquellos tiempos que yo siempre los hago recordar porque no le dan la importancia necesaria que la que tuvimos nosotros. Nos estábamos jugando la vida todos los días. Yo cada 2 días tenía que cambiar de itinerario, no ir por la misma calle. Y cuando íbamos por la calle, siempre con los coches que vengan de frente. No sea que un falco me sube
Cuando estaba en el campo, que yo estaba totalmente expuesto, porque está la capilla y a veces a 10 cuadras estaba la chacra siguiente o al lado, dormía con el micrófono, una pinza en la batería y la otra suelta, por si me secuestraban, avisen al obispo que me secuestren, que era la consigna que se tenía, ¿no? Era un tiempo interesante, donde vos o te jugabas en serio o traicionabas. Cuando fue la misión del Campo Boyano, hermosa misión del Campo Boyano, cada sección era misionada un mes, ¿no? Entonces al final de la misión del Campo Boyano, que eran los 50 años que estábamos acá nosotros redentoristas, ahora son 90, hace 40 años, traje la Virgen de Itatí, esa que está dando vuelta. Entonces, en Santa Lucía, ahí la pusimos en la camioneta, en el rastrojero, que manejaba el padre Francisco, esclavo. Y entonces, cuando cruzamos el río, estaba la policía, documentos. Entonces yo dije por el plante, le están pidiendo el documento a la Virgen María, ¿no? Ese chiste, ¿no? Bueno, después me dio una pena inmensa, porque los pobres policías que me pedían estaban más tristes que yo. Después escuché el comentario, nos dio una vergüenza, dice, tener que hacer esto porque tienen el mandato de la central de policía, ¿no? No tenía que haber dicho eso, pero yo que sabía, ¿no? Pobre muchacho, ¿no? Y interesante, yo era el misionero que organicé durante 7 años todo el campo, así que todo el mundo me conocía como misionero, y el trato conmigo era siempre amable, ¿sí? Pero ahí cuando yo venía con la Virgen, no, ya era otra cosa. Yo era el misionero de la Virgen. Me decían usted. Sí. Y fue una cosa formidable, hermosa fue el ir y dormir junto con la Virgen en todas las capillas, ¿no? Pancho Francisco Pavel, que en paz descanse, ya murió, me llevaba y después me volvía, cuando acababa el día ese, íbamos a la otra. Y en una capilla creo que de San José, que depende de Arroyo ahora, y dependía entonces de la parroquia de San José. En una capilla que la pared era la mitad, así que la Virgen entraba y querían derrubar la pared, y no de que se derrubar, dejémosla ahí nomás fuera. Estaba lloviendo, se le pusimos un toldo, y un hombre grande ya, un buen campesino, viene así, buscando a la Virgen, así, y se encuentra, ese que dijo ese hombre, me cantó la Virgen ahí, como era tan alta como él, se encuentra ahí. La emoción de ese hombre era hermosa, formidable. El campo nuestro, que es otro tema que habías tratado al principio, en el campo, la formación de los catequistas y por lo tanto de la gente fue muy fuerte, dirigido junto con el obispo de Boto, ¿no? De tal manera que todos los años se hacía, antes que nosotros tuviéramos, y lo seguimos haciendo, el encuentro de una semana entera de todos los catequistas juntos, del campo, de todas las capillas, con teólogos, con filósofos, con gente especializada a la altura de ellos, ¿no? Con devotos, etc. Y entonces ahí salió la idea de hacer un catecismo rural. Entonces con Devoto hicimos los títulos, según la historia de la salvación, ¿no? Desde Adán hasta el Apocalipsis. En la primera comunión, un tomo, 2 tomos, 1 y 2, y confirmación, un tomo. Y en esos encuentros se dividieron en grupos, los catequistas, y le dábamos los títulos
y ellos tenían que redactar ellos el tema. Después yo tomé todos los temas y le di un solo estilo, pero el único que lo dejé tal cual es el tema de la oración. Cuando conversamos con alguien que no conocemos, charlamos con él. Cuando entramos en confianza, le decimos chamigo. Cuando yo hablo con Dios, le digo chamigo Dios. Esa es la oración. La confianza es escuchar y decir. Cuando ya se imprimió el libro y Devoto se lo presentó a algunos obispos en las reuniones que hacen los obispos, le criticaron. No, Dios es papá. No, en Corrientes la figura paterna no es el chamigo. Más en el campo. Es el chamigo. Eso es mucho más tierno y que explica más a Dios en su paternidad. Es una paternidad de amistad, de chamigo Dios. Y otros temas que están ahí. Ellos elaboraron. Yo le di la unidad literaria, por cierto, ¿no? Y los cantos, algunas observaciones y preguntas, ¿no? Pero el catecismo lo hicieron ellos. Pedro, que estuvo visitándome, es interesante. Salieron 3 o 4 matrimonios de esos encuentros. Porque la pareja de Pedro era de los Eidos, abajo. Y él era de Santa Rosa, ni se conocían. Se conocieron en los encuentros. Lucio, el charlatán, lo mismo, no se conocían ellos, se conocieron ahí. Y siguen. Después con el Monseñor Devoto y Julián Cini hicimos el reglamento de las capillas rurales. Porque antes las capillas rurales eran gobernadas por los taitas del lugar. Los taitas, ¿no? Entonces los taitas elegían a los taitas siguientes. Lo único organizado realmente era la catequesis. Todo lo demás, liturgia, todo eso, carita, no. Entonces, con Pancho con Francisco Esparver, hicimos primero la catequesis más fuerte, más organizada, con más personalidad. Organizamos el equipo de liturgia para que hicieran los guiones, hicieran la atención del templo, todo eso. La atención del templo, que era lo que hacía la anterior comisión, Cáritas, ligas agrarias, y no me acuerdo qué otro grupo, eran 5 grupos organizados. Entonces, los delegados de esos grupos eran los que elegían la comisión. Se armó una, sobre todo la más brutal fue la de San Antonio, que estaba, no voy a decir el nombre, el policía rural de entonces ahí, que era de ellos, ¿no? No quisieron darnos la llave. Entonces Margariti, que era el párroco, sacó la cerradura y puso un candado con cadena, ¿no? Grande. Y fueron un día armados, todos calzados, gritando todo el grupo, y querían reventar la cadena. Y el policía le dijo, no, eso ya no, eso es propiedad del obispado, es particular, vamos todos presos. Y ahí se amainaron y se dieron. No vinieron más. Después de 2 o 3 años volvieron a entrar de vuelta. Martín Ponce fue que salvó ahí, lo ubica, ¿no? En San Antonio. Martín Ponce se avino, no quería, pobrecito, pero se avino a ser el presidente. Y como un tipo hábil, organizó bien San Antonio. Y hay otro detalle que quizás lo conocen pocos, los viejos sí. Cuando él toma la diócesis, en la fecha que vamos a celebrar, trajo de Buenos Aires un sacerdote, amigo de él, que después fue obispo. Y rezaba en el breviario con sotana, por cierto, porque fue un año del concilio, con sotana rezaba en el breviario en la plaza.
¿no? El decanato Paraná, había dos decanatos acá, el decanato Paraná y el decanato Uruguay. El decanato Paraná, el decano era el padre Borda, Damián Borda, que era el párroco de acá redentorista. Y el decanato le dijo, le tenés que decir al obispo que lo vuelva a Buenos Aires a su sacerdote, que no condice con lo que él es. Y me lo contó el padre Borda. Y él fue entonces a la curia y le dije, mismo obispo, tengo que decirle algo que es duro, ¿no? El decanato piensa que usted tiene que desprenderse de este sacerdote. Se quedó pensativo, devoto, y le dijo, realmente cuesta escuchar esto, pero me imagino que a vos te habrá costado mucho más decírmelo. A la semana siguiente lo despidió el sacerdote.